Reino Unido asegura que Moscú se está quedando sin misiles tras 9 meses de guerra y de atacar esas infraestructuras ucranianas. Kiev cifra ya en 6 millones de hogares los que no tienen luz y acusa a Moscú de usar el frío como arma de guerra y ha informado de un tercer intercambio de prisioneros con Rusia. Las últimas imágenes de la NASA publicadas ayer muestran a Ucrania oscureciéndose progresivamente debido a los ataques del ejército ruso, una situación muy complicada sin duda para la población y más ahora con la llegada del invierno. Pero ¿cómo puede afectar también a las centrales nucleares esas subidas y bajadas en la tensión eléctrica? Vamos a saber si nos responde a esta pregunta y a otras. Alfredo García es operador nuclear, divulgador. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Alfredo, los funcionarios nucleares ucranianos dicen que esas interrupciones de las que estaba hablando pueden afectar a los sistemas de enfriamiento y causar de esta manera un desastre atómico. Y claro, eso es lo primero que queremos preguntarte hoy, ¿no? ¿Qué riesgo corremos de que pueda ocurrir algo así? Bueno, hay que pensar que estamos en una situación de guerra en ese país y lo que también es mucha propaganda de guerra, ¿no? Hay interés por ambos bandos de utilizar lo que está ocurriendo y especialmente las centrales nucleares para sus propios intereses. Eso no significa que el riesgo sea cero. Evidentemente, una central nuclear cuando está parada necesita alimentación eléctrica para mantener la refrigeración del reactor y del combustible, pero hay que tener en cuenta ciertos matices. Por ejemplo, Zaporilla, esos 6 reactores llevan ya parados meses. Eso significa que están en lo que llamamos parada fría, el combustible ya está a muy baja temperatura, con lo cual las necesidades de refrigeración son mucho menores que cuando el reactor acaba de parar. Además, estas centrales nucleares son modernas como las nuestras, tienen generadores diésel de emergencia, tienen sistemas de emergencia adicionales, es decir, diésels alternativos portátiles que se pueden trasladar de un grupo a otro. Y luego además hay sistemas también que se alimentan del propio vapor que se genera en el reactor cuando genera calor para refrigerarse. Es decir, que hay múltiples sistemas que hacen poco probable, en mi opinión, un accidente nuclear. Bueno, la verdad es que sus palabras, Alfredo, nos tranquilizan muchísimo. Estamos hablando de centrales nucleares modernas, lógicamente, pero en un escenario de guerra y además se están utilizando también, ¿no?, continuamente como arma de guerra, sobre todo la de Zaporilla. En el peor de los escenarios, ¿de qué tipo de desastre podríamos hablar? ¿De qué magnitud? Se ha comparado muchas veces con Chernóbil y yo creo que es totalmente desproporcionado. Chernóbil era un reactor que estaba diseñado para producir bombas atómicas, no tenía edificio de contención, que sí lo tienen estas centrales nucleares, ni tenían todos esos sistemas de seguridad de los que disponen. Por lo tanto, un accidente, si se llegara a producir en el peor de los casos, sería un accidente de magnitud muy limitada, muy local, muy parecido, por ejemplo, a lo que pasó en TMI en Estados Unidos, Three Mars Island, en 1979, cuando se fundió el núcleo del reactor y no hubo emisiones radiactivas al exterior y ninguna persona sufrió ningún tipo de daño por la radiación. Es decir, sería un accidente, pero con magnitud muy, muy local dentro de prácticamente el recinto de la propia central. En tu segundo y último libro, Alfredo, Geoestrategia de la bombilla, ¿no? Es el título. Hay un capítulo precisamente sobre Ucrania, ¿no?, con Ucrania como protagonista. Cuéntanos, adelántanos algunas pinceladas. Pues sí, es un libro que empecé a escribir prácticamente cuando empezó el conflicto, en febrero. Ya llevaba meses preparándome para escribirlo, documentándome. Intentaba buscar qué es lo que está pasando en el mundo actualmente con la energía y en ese momento ocurrió esa invasión, con lo cual tuve que crear un capítulo específicamente para hablar también de lo que está pasando en la guerra, de lo que está pasando en las centrales nucleares y de las consecuencias que esta guerra va a tener y puede tener sobre el panorama energético mundial y especialmente en Europa. Prácticamente lo que te puedo decir es que la guerra lo que ha hecho ha sido confirmar todo lo que ya habíamos o ya había estudiado, había analizado en los informes, prácticamente esa dependencia del gas exterior del norte, en el norte de Europa y en el sur por parte de España y Italia, por ejemplo, desde Argelia, nos crea una enorme dependencia, un gran riesgo de cortes de suministro a la larga, de encarecimiento del precio, de subida de las emisiones. Y la apuesta que hago en el libro es una apuesta por múltiples herramientas, entre ellas, por supuesto, la energía nuclear, considero que es imprescindible, también lo considera la Agencia Internacional de la Energía, pero también las energías renovables, el hidrógeno, la captura de dióxido de carbono, es decir, muchísimas herramientas que son necesarias para esta transición energética. Bueno, es cierto, ¿no?, que a raíz
de la guerra de Ucrania, todavía más la energía entra en ese terreno geoestratégico. Desde luego están cambiando los players, los jugadores, también se están moviendo fichas de forma diferente. Fíjate, Alfredo, precisamente hace solo una semana de la COP27 terminaba con esa prórroga de 2 días, duras negociaciones. Bueno, esto es algo ya bastante habitual. Finalmente, bueno, pues un acuerdo de mínimos que vamos a ver si luego se cumple sobre combustibles fósiles, ¿no? Desde luego, parte de tu trabajo como divulgador lo centras en la crisis climática, se habla mucho de cambio climático, de nuevos tipos de energía. ¿Cómo ves el panorama actual? Veo que bueno, hay muchos conflictos, muchos intereses que entran en conflicto. Hablo de que, y lo hablo claramente en el libro, tenemos un trilema, tenemos que conseguir una descarbonización. Creo que cada vez lo tenemos todos más claro, a pesar de estos fracasos en estas crisis, por lo menos, perdón, en estas cumbres, por lo menos creo que están sirviendo para que la población, para que los ciudadanos de todo el mundo nos demos cuenta de que esto es un problema real, que tenemos que tomar medidas para intentar mitigar el calentamiento global. Pero al mismo tiempo, esta crisis está poniendo en evidencia también que el suministro energético ha de ser constante, ha de ser uniforme y ha de ser lo mayor repartido para todo el mundo. Es decir, no podemos dejar a nadie atrás porque si nosotros nos descarbonizamos, otras regiones empiezan a crecer consumiendo más combustibles fósiles, no conseguiremos reducir las emisiones. Por lo tanto, creo que aunque el resultado de la cumbre ha sido decepcionante, como en otras, por lo menos cada vez tenemos más claro que necesitamos hacer algo y que la solución no pasa por una sola herramienta, no solo lo vamos a conseguir con las renovables o con el hidrógeno, sino con múltiples herramientas, y en esas herramientas creo que es imprescindible que esté la energía nuclear. Veremos qué pasa, Alfredo. Gracias. Alfredo García, divulgador de energía nuclear, y Gracias. enhorabuena por ese libro. Gracias. Muchas gracias.